Hola chicos, el siguiente tema habla sobre el potencial de membrana en reposo. Todas las células tienen un potencial de membrana en reposo. Este potencial de membrana en reposo se debe a la diferencia de cargas eléctricas que existe entre los dos lados de la membrana celular. Si por ejemplo pusiéramos representando una membrana celular, siendo el espacio extracelular de este lado y el intracelular de este otro, tendríamos un exceso de cargas positivas afuera de la célula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros medimos el potencial eléctrico o la diferencia de potencial en voltaje, nos quedaría un voltaje negativo. Obviamente poniendo este transductor de voltaje con el polo negativo afuera y el polo positivo adentro de la célula, ¿sí? Acuérdate que todos los medidores de voltaje tienen dos transductores, uno positivo y uno negativo. Si el electrodo o el transductor positivo está dentro de la célula y está detectando cargas negativas como estas, este va a producir que la medición resulte negativa, menos 70 milivolts en este caso. Pero aun y cuando tengamos tecnología y podamos medir célula por célula cuál es el potencial eléctrico, lo podemos realizar mediante fórmulas. Como ven, aquí tenemos dos fórmulas que exceden por mucho el objetivo de este curso. No nos vamos a poner a calcular este tipo de fórmulas aquí en este curso porque necesitamos conocer y comprender algunos términos matemáticos que exceden los objetivos de este curso, por lo que solamente vamos a diferenciar entre las fórmulas en este caso en particular, porque va a haber fórmulas que sí vamos a hacer. Esta ecuación es la ecuación llamada ecuación de Goldman, y esta se utiliza para calcular el potencial de membrana en reposo de las células excitables, ¿sí? Esta ecuación, como aquí lo marca la diapositiva, considera todos los iones que atraviesan la membrana celular, así como la permeabilidad de la membrana celular por estos iones, ¿sí? O sea, qué tan permeable y cuáles son los iones que atraviesan. Y tenemos otra ecuación que sirve para lo mismo, pero es otra manera de calcularlo, ¿sí? Esta ecuación se llama ecuación de conductancia de cable, y esta ecuación considera la conductancia en vez de la permeabilidad. Hace lo mismo que la ecuación de Goldman, pero esta considera la conductancia y esta considera permeabilidad, ¿de acuerdo? Como lo vimos al principio, tenemos una membrana celular y hay un exceso de iones positivos, como lo vemos en esta imagen, afuera de la célula, y un déficit de iones positivos adentro de la célula produce que la carga neta del interior de la célula sea negativa. Esto mantiene a una membrana polarizada, ¿sí? Esto es una polarización de la membrana. Tenemos un polo positivo como las baterías y un polo negativo, ¿sí? El exterior es positivo y el interior es negativo. Esto es la polarización de las membranas, porque después vamos a hablar de la despolarización de la membrana, que es cuando pierde ese polo positivo y polo negativo y se vuelve neutra, que lo vamos a ver en un tema más adelante. Ahora, todos estos iones que me están produciendo el potencial de membrana en reposo, podemos nosotros calcularle algo que se llama potencial de equilibrio de los iones, ¿sí? Este potencial de equilibrio de los iones se explica de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un potencial de equilibrio del ion sodio de 60 milivolts. Y esta membrana está polarizada a menos 70 milivolts, ¿sí?
Si yo abro un canal de sodio, aquí, abro un canal de sodio, el sodio comienza a entrar por gradiente de concentración, ¿sí? El sodio se mueve desde donde hay más hasta donde hay menos sodio, ¿de acuerdo? Se comienza a mover. Entonces cargas positivas comienzan a entrar. Estos iones positivos que entran vuelven el interior de la membrana menos negativo, que es lo mismo que decir más positivo, ¿de acuerdo? Entonces vuelven el interior de la membrana un poco más positivo. Si nosotros midiéramos ese potencial eléctrico con una gráfica, tendríamos un aumento en el potencial de menos 70 para arriba, o sea, menos 60, menos 50, menos 40, etc. A esto se le conoce como una despolarización, ¿sí? Porque la membrana comienza a perder su polaridad, ¿de acuerdo? De ser menos 70 y tener un interior negativo y un exterior positivo, ambos extremos de la membrana se vuelven de la misma carga, positiva. Eso se denomina despolarización. Y cada uno de estos iones tiene un potencial de equilibrio, ¿sí? ¿Qué es el potencial de equilibrio? El potencial eléctrico en el cual, aunque siga habiendo un gradiente de concentración, el ion va a dejar de moverse, porque eléctricamente alcanzó su equilibrio. Y lo que quiere el ion siempre va a ser alcanzar su equilibrio eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, en el supuesto de que se pudiera que el potencial llegase a 60 milivolts positivos, el flujo de iones sodio se detendría, ¿sí? Digo en el supuesto porque esto nunca ocurre. Generalmente en un potencial de acción, el potencial de membrana alcanza potenciales de 0, 5, máximo 10 milivolts, dependiendo de la célula. Por eso nunca va a ocurrir. Y eso va a ocasionar cambios en estos canales que vamos a ver en el siguiente tema. ¿De acuerdo? Para calcular este potencial de equilibrio de los iones, necesitamos conocer la ecuación de Nernst, ¿sí? Esta ecuación de Nernst es esta que vemos a continuación. Más menos 61 logaritmo de la concentración extracelular sobre la concentración intracelular. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con estos valores? ¿Y por qué les sonará diferente a la fórmula que ven en los libros? Es por una regla matemática que yo estoy aplicando aquí. El libro menciona, si queremos calcular el potencial de equilibrio del ion sodio, tenemos que poner el signo negativo, 61, logaritmo de la concentración 14, que es la intracelular, sobre la extracelular, que es 140. ¿Sí? A ver, pero esto es lo que dicen los libros, ¿sí? Y es correcto. El resultado que nos va a dar aquí es aproximadamente 60 milivolts. Nosotros lo estamos haciendo diferente. Nosotros ponemos la fórmula, si utilizamos el ion sodio, el signo positivo, porque es el símbolo del ion, 61, logaritmo de la concentración extracelular sobre la intracelular, ¿sí? Y nos va a dar igual, aproximadamente 60 milivolts. ¿De acuerdo? Porque si la fórmula la puse diferente, da el mismo resultado. Muy bien. Cuando tenemos una expresión logarítmica, si yo cambio el orden en el que está esta fracción, si yo pongo esto de arriba para abajo, el signo del resultado va a cambiar, ¿sí? Se vuelve negativo, pero yo le estoy diciendo a la fórmula que lo haga positivo, se queda positivo, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, sale negativo y yo al multiplicarlo por un signo positivo, sale positivo, ¿de acuerdo? Entonces una expresión logarítmica simple. Y aquí ya tienen
Del potasio el potencial de equilibrio es de menos 90. Del sodio aproximadamente 60. Y de cloro 85.